su casa, dejen su sala. ¿Oyó? Bendición. Aleluya. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. ¿Sabe por qué Dios está en este lugar? Porque habemos más de 2 personas puestas de acuerdo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Y yo no sé si tú le has puesto demanda a Dios, pero yo se le he puesto. En esta mañana yo sé que Dios va a hablar a tu corazón. Dile al que está a tu lado: pon demanda, provoca, pon demanda para que Él pueda hablar a tu corazón. Aleluya. Nos gozamos en el Señor. Damos gracias al Señor. Gracias, pastores, por abrir su casa para que podamos ministrar en esta mañana. Yo sé que Dios tratará con cada corazón de manera especial y poderosa. Sí, Señor, hay una presencia gloriosa. Y con este servicio nosotros culminamos la trayectoria. Y yo sé que será con broche de oro. Sí, yo sé que será con broche de oro. Estamos pastoreando en la República Dominicana, 23 años sirviendo al Señor, pastoreando ininterrumpidamente. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor nos trae a estos lugares para traer una palabra de rompimiento, para que sea un antes y un después. Amén. Y yo sé que el Señor va a acelerar a esta iglesia. Aleluya. Y va a traer un antes y un después en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor por la familia Nina. Amamos esta familia, son nuestros hermanos. Amén. Amén. Cuando estamos en su casa, nos sentimos como en nuestra casa. Gloria al nombre del Señor. Y donde quiera que estamos, ellos se van a dar allá. Son una familia ministerial que amamos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracie Figuereo, servidora del Señor. Aplaude al Dios que vive, aplaude al Dios que vive. Más fuerte porque es para Dios. Fuerte, fuerte, fuerte. El aplauso para Dios. Toda gloria, toda honra es para nuestro Dios. Inmediatamente le invitamos a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12. El libro de Hebreos, capítulo 6, desde el versículo 12, algunos versículos de la palabra de nuestro Dios. Cuando usted lo tenga, pues me lo confirma con un amén. Y la palabra de Dios dice: en el nombre de Jesús, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa, no pudiendo jurar por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, diga conmigo, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dígalo fuerte: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pueden tomar sus lugares. God bless you. Dígale al que está a su lado: Tell the person next to you, hoy es el día de tu milagro. today is the day of your miracle. Hoy es el día de tu bendición. Today is the day of your blessing. Porque nuestro Dios Because our God es un Dios de pactos eternos is a God of eternal covenant. y es un Dios de promesas And is a God inquebrantables. of
unbreakable promises. Y todo lo que Dios te ha prometido, And everything that God has promised you, Él lo va a cumplir. He will fulfill. Él lo va a He cumplir. will fulfill it. Él lo va a He will cumplir. fulfill it. Él lo va a He cumplir. will fulfill it. El Dios en quien yo creí The God in which I believe es un Dios que no conoce el fracaso. is a God that doesn't know failure. Es un Dios que está en absoluto poder. A God who's in absolute power, Es un Dios que está en absoluto dominio. in absolute dominion, Es un Dios que está en absoluta autoridad. and absolute authority. Nuestro Dios Our God, es tan grande He's so great. que la Biblia dice que los cielos de los cielos The Bible says that the heavens of the heaven no lo pueden contener. cannot contain Him. No te estoy hablando de cualquier Dios. I'm not talking about any God, No te estoy hablando de un Dios creado por la mentalidad humana. not a God created by mental humanity, No estoy hablando de un Dios de yeso ni de madera. not one that of clay or wood, Tampoco te estamos hablando de un Dios de metal. nor am I speaking to you about God of metal, Te estamos hablando del Dios todopoderoso. but of the God all-powerful. Y la palabra dice que Él es el alfa y la omega. And the Bible says that He is the Alpha and the Él es Omega. el principio y Él es el fin. He is the beginning and the end. Él es el principio porque comenzando el principio, Él no tiene principio. He is the beginning because when beginning starts, there is no beginning in Him. Porque Él existe por sí mismo, Él no ha sido creado. Because He exists by Himself. He was never created. Y Él es el final porque acabándose todas las cosas, And He is the end because when everything finishes, ending, todavía existe Él y seguirá existiendo. He still exists and will continue existing. Su nombre es admirable. His name is admirable. Su nombre es Dios fuerte. His name is almighty, powerful. Su nombre es Padre eterno. His name is eternal Father. Su nombre es Príncipe His de name is paz. Prince of Peace. Y ese Dios tan grande And that great God y ese Dios tan poderoso and that powerful God es un Dios de pactos is the eternos. God of Y eternal lo que covenant. Él promete lo And what cumple. He promised, He will fulfill. Díselo al que está a su lado, lo que Él promete, So the person next to you, Lo he que who Él promete, promises what He promises, Él lo cumple. He will fulfill. Porque Él no es hombre para mentir, Because He's not a man that He should ni lie, es hijo de hombre para arrepentir. nor the Son of Man to repent. Y cuando Dios te da una palabra, And when God gives him a word, Él cumple lo que promete. He fulfills what He promises. Cuando la palabra dice que Él no es hombre para mentir, When the word says that He's not a man that He should la lie, palabra que está diciendo es what the word is saying, que Él no es un ser humano that He's not a human being para que mienta. for Him to lie. Porque los hombres pueden mentir. Because man can lie, Los políticos prometen cosas the politician promises y things, muchas de ellas no la and cumplen. many do not fulfill it. Pero cuando Dios te da una palabra, But when God gives you a word, Él cumple su He palabra. fulfills His word. Y si Dios dijo que te va a bendecir, And if God said He's going to bless you, Él te va a then bendecir. He's going to bless you. Si Dios dijo que te va a engrandecer, If God said He's going to Él enlarge te you, va a then engrandecer. He's going to enlarge Si you. Dios le dijo a esta casa que se va a If multiplicar, God told this house is esa going to palabra multiply, se va a that cumplir. word will be Si fulfilled. Dios le dijo a esta casa que If se va a God told this house expandir, that it's going to esta expand, palabra se va a then that word is going to cumplir. be Porque fulfilled. cumple sus promesas. Because He fulfills His word. Dice el libro de Génesis, The book of Genesis says, capítulo 24, chapter 24, versículo 1, verse 1, que era Abraham ya viejo that Abraham was of old age, y avanzado en años, and he was advanced in age, y Dios lo había bendecido en todo. and God had blessed him in everything. Eso significa That signifies que el destino del Hijo de Dios that the destiny of the Son of es God un destino de bendición. is a destiny of blessing. Porque nuestro Dios no es un Dios de fracaso. Because our God is not a God of failure. Nuestro Dios es un Dios de bendición. He's a God of blessing. Y los pensamientos que Dios tiene para And the thoughts nosotros that He has towards you, son pensamientos de bien they're thoughts of y goodness no de mal. and not of evil. Así que prepárate, So prepare, porque este servicio es un servicio profético. because this is a prophetic Y service. cuando Dios envía un profeta a And when una God casa, sends a prophet to the es house, para marcar un antes y un después. it's to mark a past and a No future. es solo para predicarte la palabra Not de just to Dios. preach the word of God to you only. Ustedes reciben palabra de Dios toda la You semana. receive the word of God every week. Pero cuando Dios envía un profeta a But la when God sends casa, a prophet to the es house, para acelerar. it's to accelerate. Es para acelerar. It's to accelerate. Es para producir It's to produce un cambio de velocidad. a change of velocity. La unción profética, The prophetic cuando anointing, se manifiesta en un lugar, when it manifests
manifest in a certain tiene place, la capacidad it has the capacity de atravesar la atmósfera, to pass de hacer the atmosphere, hacia el otro lado, to go to the other side, de hacer que el liderazgo pase al otro to lado. let the leadership cross to the other De side. manera que en el día de hoy So today, vamos a provocar algo en we're el going mundo to provoke espiritual. something, Porque hace tiempo because it's been since a algo se while está cociendo en that el mundo something has been espiritual. working in heaven. Algo se está produciendo en Something's el been mundo espiritual. being produced. Y hay cosas que han estado retenidas por un And there are tiempo, things that have been retained for a pero vamos a time, desatarla en el but we're nombre going de to loosen them Jesús. today in Jesus' name. Dice el escritor a los hebreos The writer of Hebrews says que no nos podemos hacer perezosos, that we cannot make ourselves lazy, sino imitadores de aquellos but be imitators of them, que por la fe y la paciencia that through faith and patience heredan las promesas. inherit promises. Fe Faith y paciencia. and patience. Pero dice más, But it says more. no puede hacerte perezoso. It says you can't be lazy. Y You le can't voy a be explicar por qué. wax lazy. Why? I'll tell you why. Porque hay gente que tienen años orando para que Dios se mueva, Because there are people that have been praying years for God to move, pero ellos no se mueven. but they don't move. Y si tú no te mueves, And if you do not move, Dios no se mueve. God won't move. Dígale al que está a su lado, si Tell tú the no person te next to you, mueves, if you don't move, Dios God no puede moverse. cannot move. Así que tienes que salir So you have to come out de tu zona de comodidad, of your comfort zone, de tu zona de confort, or your lazy para zone, que cosas comiencen a suceder so that things may occur en el mundo espiritual. in the spiritual realm. Porque ¿cómo terminó Abraham? How did Abraham end? Bendecido, Being blessed, prosperado, prosperous, enriquecido, rich, pero tuvo que moverse. but he had to move Porque Dios le había dicho, because God had told him, sal de tu tierra come out of your land y de tu parentela and of your father's y land de la casa de tu padre and the house of your a father, la tierra que te mostraré, so the land that I have shown y you, haré de ti una nación grande and I will make of you a great y nation, te bendeciré and I will bless you, y engrandeceré tu nombre and I will enlarge your y name, serás de bendición. and you will be a blessing. Bendeciré a los que te I will bendijeren, bless those that bless you. a los que te maldijeren maldeciré, Those that curse you, I will y curse, serán benditas en ti and they will be blessed in you. todas All las familias de la tierra. the people of the world. Pero tienes que salir But you have to go out de Mesopotamia. from Mesopotamia. Ahora, ¿por qué? Why? Porque Dios no quiere Because God did not want que nosotros nos conformemos for us to be al conformed sistema del mundo, to the system of the world, al sistema faraónico, to the Pharaoh al system, sistema babilónico, to the Babylonic system, al sistema idolátrico. to the idolatry El system. Señor no quiere God does not want que nosotros nos mezclemos for us to mix con el sistema del mundo. with the system of the En el world. mundo hay más de 50 sistemas And the world has more than 50 y systems, todos funcionan. and they all function. Pero los hijos de Dios But the children of no God pueden conformarse a ese sistema cannot be conformed to that porque el hijo system. de Dios se mueve en otro sistema But the children of God move in a que different es el system, sistema del reino in de the Dios. system of the kingdom of God. ¿Están entendiendo eso? Are you hearing that? Por eso el Señor le dijo a Abraham, That's why God told Abraham tiene que salir he has to come out de Mesopotamia from Mesopotamia para que comience a caminar y a vivir por la fe. so you can learn to walk and live by faith. Presta mucha atención, iglesia, Pay very good attention, church, porque esta palabra es because this profética. word is prophetic. Tiene que salir You have to come out de Mesopotamia, from Mesopotamia, del sistema del mundo, from the system of the para que world, comience a caminar por fe so you can begin to walk y by a faith vivir por fe. and live by Y faith caminar por fe and walk by es faith. caminar en lo sobrenatural It's de to Dios. walk in the supernatural things of God. Cuando usted analiza la palabra When you look at the word and analyze it, en el libro de in the Génesis, book of Genesis, capítulo 11, chapter 11, versículo 30 y 31, verse 30 to 31, usted se dará cuenta you'll notice que Abraham that Abraham no se llamaba Abraham, wasn't named Abraham, sino se llamaba Abraham. but it was named Abram. Y era hijo de un hombre llamado Taré. And he was a son of a man named Terah. Taré era el padre de Abraham, Terah was the father of Abraham, pero había un problema. but there was a problem. Taré era un idólatra. Terah was a idolater. Taré adoraba a los astros. He worshipped the stars. Según informaciones extrabíblicas, According to the information of the Bible, it tells us Taré en Ur de los Caldeos, that Terah in the Ur of Chaldee, o sea, en Mesopotamia, what it means in Mesopotamia, había levantado un monumento. he had lifted up a monument. Y en ese monumento, And in that monument, él ofrecía adoración. he offered worship.
De manera que Taré era un constructor de altares. In other words, he was a constructor of altars. Pero esos altares, But those altars, Taré se lo construía he would construct them today a dioses paganos. to pagan Al gods, dios del sol, to the god of sun, al dios de la luna, the god of the moon, al dios de las estrellas. the god of the stars. Era pagano. He was pagan. Su adoración era pagana. His worship was pagan. Por eso Josué lo confirma That's why Joshua en confirmed el capítulo 24 de Josué. in chapter 24 of Joshua. Josué, cuando estaba en la tierra prometida, Joshua, when he was in the promised land, a punto de repartir la tierra que Dios le había right prometido, when he was about to divide the land that God Josué had le given him, dice a los herederos, Joshua will tell those that a los hijos de the children Israel, of God, the inheritance, vuestros padres our fathers, he said, adoraron worshipped dioses extraños strange gods de aquel lado del río. on the other side of the river. Y se estaba refiriendo a Taré. And he was referring to Tareh. Taré adoraba a dioses Tareh, extraños. he worshiped strange gods. Y en ese ambiente And in that atmosphere de brujería, of witchcraft, de magia, of vanity, Dios God trata con Abraham deals with Abraham. y le dice, tienes que salir de allí. And he tells you, you got to come out of there. Porque Taré representaba Because Tareh represented, para Abraham for Abraham, atadura religiosa, was a religious bonds, atadura tradicionales, religious traditional bonds, ataduras familiares. chains that were from families. Muchas veces Many times, Dios desata la bendición, God loosens the blessing, pero la bendición no se hace realidad en nuestras vidas but the blessing doesn't become a reality in our lives. hasta que no pasemos al otro lado. Not till we pass to the other side. Porque aunque Dios quiere bendecirnos, Because even though God wants to bless, hay lugares there are places en el cual el Señor no puede bendecir. in which God cannot bless. Y por eso Él te dice, tienes que salir de allí, That's why he told you, you got to come out of there. tienes que salir de allí You have to come out of there para que pueda alcanzar lo que te he prometido. so you can reach that which I promised you. Porque muchas veces nosotros nos acomodamos Because many times we get comfortable y no queremos mirar al invisible. and we don't want to look into the invisible. Porque vivir por fe y caminar por fe Because to live by faith and to walk by es faith, caminar como viendo al invisible. it's like walking towards the invisible. Y Abraham estaba bien cómodo allí. And Abraham was very comfortable right there. Estaba en la casa de su He padre. was in the house of his father. Su padre tenía His riquezas. father had riches. Su padre tenía ciertos recursos. His father has certain resources. Y él tenía algunas vaquitas, algunos He chivitos, had maybe a few cows and a few algunos sheep, animalitos. maybe a few animals. Él estaba apegado a lo conocido. He was drawn near to that which he knew. Hay personas que están de la misma forma. There are people that are in the same form, the same Quieren lo place. nuevo de Dios, They want the new things of God, pero no quieren dejar lo viejo. but they don't want to let the old No go. quieren dejar la vieja They costumbre. don't want to let the old habits go. No quieren dejar las viejas tradiciones. They don't want to let the old traditions go. No quieren dejar las 3 canciones rápidas y las 2 lentas. They want to let go of the 3 songs. that No they quieren have. dejar la programación de hombres. They don't want to let the program of man Son go. iglesias que no crecen. The churches that don't grow, Son iglesias que no se multiplican. churches don't multiply. Porque para que produzca Dios un Because for crecimiento, God to produce some primero growth, Dios tiene que producir un cambio de mentalidad. first God has to change a mentality first. Dígale al que está a su lado, no habrá Say, there will not be bendiciones de Dios para ti blessings of God for you si no cambia if you do not change tu manera de pensar. your way of thinking. Por eso dice el apóstol Pablo That's what Apostle Paul says, que no podemos conformarnos that we cannot be conformed al mundo, to the world, que tenemos que renovar la mente. that we have to renew our mind. El Señor quería renovar la mente de Abraham The Lord wanted to renew the mind of y por Abraham, eso se le acercó a Abraham. and that's why he drew near to Abraham. No fue Abraham el que se acercó a It Dios, wasn't Abraham that drew near to God, porque Abraham no conocía a Dios. because Abraham didn't know God. Fue Dios el que se It acercó a was Abraham God that drew near to God, de to manera Abraham, soberana. as a sovereign La way. ley no existía. The languages existed. La ley vino 430 años después. The law came years later, Y Dios en su gracia and God in His grace, se le acerca a Abraham. He drew near to Abraham. Dios manifestó una gracia especial. God manifested a Y el special apóstol grace. Pablo lo expresa en Romanos capítulo 4, versículo 1 en adelante. And Paul expressed it in chapter 4 onward.
El apóstol Pablo dice The Apostle Paul says que fue gracia sobre gracia that it was grace upon grace, lo que el Señor manifestó en Abraham. what God manifested in Y lo Abraham. mismo Dios ha hecho con cada uno de And the nosotros. same God has done with each and every one of you. Aquí nadie tenía la capacidad de adorar a Dios, Here, nobody had the capacity to porque praise el the Lord pecado nos alejó de Dios because we were pushed away from God. y levantó una gran pared, And a wall was lifted up. y nosotros estábamos incapacitados And we were unable para servir a to Dios. serve God. ¿Y sabe qué hizo Dios por su And you know gracia? God, what He did Un by His día grace? nos convenció de pecado, One day He convicted us of sin. nos convenció de He justicia, convicted us of nos justice, convenció de juicio. of judgment. Y ese día tuvimos la capacidad de confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. And that day we had the ability to confess that Jesus Christ is Y Lord. recibimos la salvación And we gratuitamente. received the unmerited Dígale al que está a su gift of lado God, lo which que is tú has salvation. recibido. So the person he Lo who has next to you, recibido what gratuitamente. you receive freely. Esto no es por obra It's not by works, para que nadie se gloríe. so that nobody may glorify Esto es himself. por This is gracia. by grace. Su gracia nos salvó. His grace saved Su us. gracia nos liberó. His grace Su liberated gracia nos transformó. His grace transformed us. Bendita gracia, bendita gracia, Blessed, bendita blessed, gracia. blessed grace, blessed grace. Por eso yo amo tanto la gracia. That's why I love so much the grace. Yo no quiero saber nada de la religión, I don't want to know anything about religion porque la religión te ata because religion binds you. conceptos y a tradiciones de hombre. Concepts and traditions of man. Karl Marx en una ocasión dijo, And in a special occasion, this man said, y aunque tenía razón solamente en ese punto, en nosotros no, though he had a point in this section, maybe not in the other points, pero él dijo que la religión es el opio de los pueblos, that he said that religion is that which hinders the people. porque la religión te ata conceptos que nada tiene que ver con la palabra de Dios ni con el reino de Because Dios. religion binds you to concepts that have nothing to do with the word of God. Y la religión se convierte en una atadura. And religion becomes chains of bondage. Yo he tenido que echar fuera espíritus de I had religiosidad. to cast out demons of religion. Y así como los demonios se vomitan, el espíritu de religión también se vomita. And just like certain people vomit the spirit of religion also is vomited out. Porque es que la religión te mantiene en oscuridad. Because religion maintains you in darkness. Y la palabra oscuridad en la Biblia no solo significa pecado, And the word darkness in the Bible doesn't just mean evil, sino que la palabra Sin. oscuridad significa ignorancia. but it also means to be ignorant. El mayor problema de la iglesia no es el diablo. The greatest problem of the church is not the devil. El mayor problema de la iglesia no son los demonios. The greatest problem of the church isn't the demons. La Biblia dice que los demonios, principados, potestades, gobernantes de las tinieblas fueron exhibidos públicamente en la cruz del The Bible Calvario. says that the demons, the principalities, and the powers will all put to shame by Jesus Christ. Porque Calvary's cross. Cristo triunfó sobre ellos en Because la Christ cruz. triumphed over them on De the manera cross. que Satanás está vencido In other words, that Satan is y su reino está debilitado. destroyed and his kingdom is destroyed. El reino de las tinieblas es un reino restringido, dice la The palabra. kingdom of Satan is a kingdom that has been restricted. Su poder opresor es un poder limitado. And his oppressive power is a limited Por power. eso cuando yo le ordeno una enfermedad que salga en el nombre de Jesús, That's why when esa I tell enfermedad sickness sale en el to nombre de come out in the Jesús. name of Jesus, that sickness comes out in the name of Jesus. Cuando le doy la orden a un demonio para que salga del cuerpo, When I tell el the order demonio to tiene que come out salir of the del body, cuerpo. it listens. ¿Sabe por You qué? know why? Porque el poder que el diablo tiene Because the power Satan has es un poder restringido, is a restricted power. es un poder limitado. It's a limited power. El poder que Dios tiene no tiene límites. The power that God has no limits. Entonces el problema de la iglesia So the problem of the church no es Satanás, is Satan. no son los demonios. It's not the demons. El problema de la The iglesia de hoy problem of the church today es la is ignorancia. the ignorance. Diga, la Say ignorancia, the ignorance, la falta de the conocimiento. lack of knowledge. Porque la falta de conocimiento Because the lack of knowledge, hace que tú pierdas de vista el propósito de Dios. it takes away the purpose of God. Y no solo pierdes de vista el And propósito not de only do you lose Dios, sight of the purpose of God, sino que no disfruta de las bendiciones que hay en el reino. but you also don't benefit from the blessings that are in the Un kingdom. evangélico con ignorancia There are evangelicals with ignorance. es lo más traumático que hay. It's the most traumatic thing there is. Porque cuando tú estás en oscuridad, Because when you're in darkness, cuando no tienes conocimiento de la when you don't palabra, have understanding of the word, vive un evangelio a media. you live a half
half lleno de gospel, amargura y de tristeza. of sadness and Y of no te torment. gozas ni adentro ni afuera. And you don't enjoy inside or No outside te of it. gozas afuera porque eres cristiano. You don't enjoy outside of the world because you're Christian. Y no quieres que te vean en lugares inadecuados. And you don't want them to see you in inappropriate places. Pero tampoco te gozas adentro But you also don't enjoy porque al inside. ignorar lo que hay en el reino Because to ignore what's in the y no kingdom disfrutar de lo que hay en el and reino, not enjoy what's in the kingdom, vive todo el tiempo you live all the time un evangelio a media. a half Christianity. Y tu fe, en vez de crecer, And your faith, instead of growing, con los años comienza a menguar after the years, it y becomes te convierte en un weakening. cristiano religioso, And you become a religious Christian, tradicional. traditional Christian. Dígale al que está a su lado, Tell the person next to you, eso no es lo que Dios ha diseñado para ti. that's not what God has designed for you. Tiene que salir You have to come out de Mesopotamia, of Mesopotamia. porque en Mesopotamia Because Mesopotamia, lo que hay es oscuridad. what's there is darkness. Así que yo necesito que usted So I need you, proféticamente hoy, prophetically today, junto a mí, with me, nos movamos de Mesopotamia. to move out of Mesopotamia. ¿Cuántos se quieren mover de How many Mesopotamia? want to come out of Mesopotamia? ¿Cuántos están dispuestos a abandonar lo viejo? How many are willing to leave the ¿Cuántos past están behind? How many are willing to leave the ¿Cuántos past? están listos para abandonar lo viejo? How many are ready to leave the past? Dígale al que está a su lado, Say the tiene person que next to you. abandonar lo viejo. You have to leave the old, the No past. te aferre a lo viejo. Don't grab onto the past. Hay que moverse You have to move a lo nuevo de Dios. to the new things of God. Deje esas ataduras familiares. Leave those family bondages there. Gente que aman más a la familia que el propósito de Dios. People that love more the family than the purpose of God. No me malentienda, hay que amar a la Don't familia. misunderstand me. You have to love the family. Eso es bíblico. That's biblical. Hay que honrar a los padres. There's parents, Hay que honrar a fathers. los hijos. You got to honor the father, the parents, Hay que the tener los children. hijos bajo sujeción. You have to have the children under Tenemos que submission. amar a nuestra esposa. We have to love our wife. Pero eso no puede estar por encima But that cannot be above de Dios. God. Porque Dios es el todo Because God is in everything y en todo. and in everything. Y Él nos exige And He demands que lo entreguemos todo. that we render it all. Él quiere que le entreguemos todo nuestro He corazón. wants us to give us all our heart to Him. No una parte de nuestro Not just corazón. part of our heart, Porque engañoso y perverso es el corazón del because hombre. deceitful and ¿Quién perverse is the heart lo of man. conocerá? Who will know it? El corazón The heart es como un cofre is like a coffin que tiene la capacidad that has a capacity de almacenar to hold cosas viejas old things y cosas nuevas. and new things Y also. lo que contamina al hombre And what contaminate no es man lo que entra is not what enters de afuera hacia adentro, from outside towards sino lo in, que sale but what comes out de adentro hacia afuera. from within outwardly. Hay muchas personas, There are many people, y estoy hablando proféticamente, and I'm speaking prophetically, que tienen bendiciones retenidas that have blessings that are retained porque no han entregado because they have not rendered ciertas áreas certain areas de su corazón. of their heart. Porque esa bendición que tú anhelas y esperas Because that blessing that you're waiting for está ligada is al connected corazón. with your heart. No todo el mundo está preparado Now everybody's ready para recibir riquezas, to receive riches porque el dinero because money siempre está ligado is always mixed al corazón. to the heart. Abel ofrendó Cain did an offering, y Caín también and ofrendó. Cain and Abel, both of them Pero offered. antes de Dios mirar la ofrenda, But before God looked at the lo offering, primero que mira es the first thing He sees el corazón. is the heart. Diga el corazón. Say the heart. Hay gente que desde que tienen ciertos recursos There are people that when they have certain recourses, comienzan a hablar diferente, they begin to speak differently. comienzan a caminar They diferente, begin to walk differently. miran a la gente con desprecio, They look at the people with differently. se creen la última Coca-Cola del They think desierto, that the last Coca-Cola in the desert. andan con el cuello erguido. They come with their neck up, the face Por looking eso up. hay muchos hijos de Dios That's where there are many children of God que tienen sus bendiciones retenidas, that have their blessings retained porque todavía están bajo tutores because they're still under tutors y bajo profesores. and under professors. Porque el heredero, mientras es niño, Because when you are a newer mientras es child, un inmaduro, while you're still immature and a no child, puede disfrutar de la herencia de su padre. you can't enjoy the inheritance of your parents. Tiene que You crecer have to grow y tiene que madurar. and you have to become mature. De manera que para salir de Mesopotamia In other words, to come out of Mesopotamia, tenemos que tomar la decisión. we have to make the decision. Dígale al que está a su lado, Tell toma the la person to decisión make the decision de salir to come out de ese lugar. of that place. Te sientes cómodo, es verdad. You feel comfortable, it's true. Hay muchas personas que le encanta vivir del sistema. There are many people that love living in the system.
que le encantan sacarle provecho al sistema. They like taking out the benefits from that system. Pero son personas que nunca tienen una casa propia, But the people that never have their own home, nunca tienen un auto propio, they'll never have their own car. porque para seguirse aprovechando del sistema Because to be continuing in that system, no pueden hacer ciertos reportes. there's certain reports you cannot do. Entonces nunca va a crecer, So you're never going to grow. nunca va a prosperar. You will never prosper. Pero yo sé que aquí no hay gente de esas. But I know there's not people like this here. Yo sé que aquí hay una palabra poderosa del reino. I know there's a powerful word here from the Y kingdom. cuando se predica el evangelio del reino, And when you preach the kingdom hay of the un gospel, cambio siempre de mentalidad. there's always a change in Dios the le mind. dijo a Abraham, sal de allí. And I say, Abraham, come out of there. Y él no quería salir. And he didn't want to come out. Tuvo que morirse Taré Tae had to die para él poder avanzar. for him to be able to advance. ¿Cuál es el Taré? Who is the Tare? ¿Cuál es el Taré Who is Tare que está impidiendo que tú des el salto? that's hindering you from moving forward? Tienes que entregarle esa área de tu corazón a Dios. You have to give this idea from your heart. Tienes que entregar esa área de tu corazón a Dios. You got to give it up from your heart to En el God. corazón se origina el adulterio, And in the heart is where it's at. también la fornicación, Even fornication is there in the heart. La also. envidia. The envy is in the heart. la falta de perdón, The lack of forgiveness, el resentimiento, of resentment, la raíz de amargura que se ha convertido en una epidemia en el the, reino de the, Dios. the seed of regret and of torment and of pain. Y mientras tu corazón esté fragmentado, And while your heart is fragmented, Él te va a sustentar He will sustain you. porque está comprometido consigo mismo y con su palabra. He's committed with Himself and with His Pero word. tú no vas a entrar a la abundancia But you will not enter the abundance, ni a la sobreabundancia. nor the overabundance. Y estoy hablando como profeta de Dios. I'm speaking as a prophet of Y God. vive Jehová en cuya presencia estoy. And may the Lord live in whose Que Dios presence I am. quiere entrar a la abundancia y a la sobreabundancia. That God wants to enter into the abundance and the Los primeros overabundance. 5 años fueron The difíciles. 5 first years were difficult. Los próximos 4 años fueron de formación The y de next 4 years impartición de la visión. was forming and partition. Pero a partir de ahora, But from day on, después de este aniversario de 10 años, after the anniversary of 10 el years, Señor va a mudar a la iglesia the Lord is going to move the church. y la va a meter a otro lugar. And He's going to put him someplace else. Escuche bien lo que estoy hablando como profeta de Listen what I'm Dios. saying as a prophet of God. Hay un lugar There is a place que ya Dios ha reservado that God has reserved para esta casa. for this house. Pero hay personas que deben ascender y cambiar su manera de pensar. But there are people that need to ascend and change their way of thinking. Dígale al que está a su lado, hay que cambiar. Tell the person next to you, they have to Hay que change. cambiar You have to change nuestra mentalidad. our mentality. Todo espíritu de orfandad Every spirit of orphanage, hay que echarlo fuera. you have to cast them out. Esa mentalidad parasitaria That mentality de que no tengo, that I don't have, de que no podemos, that I cannot, y con qué, and with what, y cómo, and how. cómo lo lograremos. How will I do it? We do it. Diga, fuera Say, mentalidad, out of my mind, fuera de mi vida, out of my mind, fuera de mi vida. out of my life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Hay que sacar a Taré. you have to take Tare out. Diga, saca a Taré. Say, take Tare out. Taré es una mentalidad Taré. conformista. It's a mentality that's conformed. Saca a Taré de tu vida. Take Tare out of your life Para que el reino de Dios se active so the kingdom of God may activate y lo sobrenatural se active. and the supernatural may activate. Tenemos que creerle a Dios. We have to believe God. No es cualquier cosa. Believing God is not a simple thing, Porque creerle a Dios es honrar su palabra. because to believe God is to honor His word. Y cuando honramos la And palabra, when we honor His word, eso es fe. that's faith. Fe es la realidad Faith is the reality. de las cosas que se esperan. Faith is the substance of things hoped La for. sustancia The substance of things hoped for, de lo que no vemos. of the things we do not see. Nuestros sentidos Our senses no están percibiendo are not perceiving los miles de dólares the millions of dollars que necesitamos that we need para adquirir la propiedad. to acquire the property. Pero esos miles de But those dólares millions of dollars, ya están ahí. they're already there. No es que estarán. It's not that gonna be there. No es que Dios lo It's not that proveerá. God's going to provide it. Ya Dios lo ha provisto. God has already provided.
Para entender lo que estoy explicando ahora, To understand what I'm explaining now, hay que tener una mentalidad profética. you have to have a prophetic mentality. Porque lo profético Because in the prophetic, extrae it extracts del mundo de la inexistencia from the world that is invisible in existence al mundo de la existencia. to the world that existence that's visible. Hay cosas que naturalmente tú no las puedes percibir. There are things that in the natural you can't perceive. Hay cosas que naturalmente tú no las puedes ver. There are things that naturally you cannot see them. Porque si lograste verla, Because if you can see them, ya no es fe. it's no longer faith. Son tus sentidos It's naturales. your natural senses. El dinero Money ya existe. already exists. Desde que yo entré a esta casa, yo lo vi. When I entered this church, I saw it. Antes de que el pastor Before the pastor dijera lo que dijo, said what he said, ya Dios me lo había revelado God y had me lo había mostrado. already revealed to me and showed it to me. Ya el dinero está, The money's there already. pero hay que romper algo But we have to break something en el mundo espiritual. in the spiritual world. Dígale al que está a su lado, el Señor te va a mover Tell the person next to you, the Lord is going to move you a un nuevo nivel de fe, to a new level of faith, a un nuevo nivel de gloria, a new level of glory. pero tienes que estar dispuesto But you have to be willing a hacer lo que tú nunca has hecho. to do what you have never done. Si tú quieres que Dios comience a hacer lo que nunca ha hecho If en you esta want God to casa, do what he's never done before, tienes que estar dispuesto a tú hacer lo que tú nunca you has have to hecho. be willing to do what you've never done. Abraham Abraham, se decidió avanzar. he decided to advance. Pero dice la palabra, But the pastor, Bible says, Pastor, que llegaron hasta Arán that they get to Aran y se quedaron allí. and they stayed there. Hay algunos historiadores, There are some historians, fuentes extrabíblicas que han dicho people that from the Bible that teach and say que en Arán había un valle. that in Aran there was a valley. Era un valle desértico It was a empty valley que le pusieron el valle de la indecisión. that they called it the valley of undecisions. En Arán And Aran es el valle is the valley de la indecisión. of lack of decisions, Y undecisions, si nos undecided. conformamos en Arán, And if we get to Aran, vamos a durar años we can get stuck and be there y years, no vamos a avanzar and we won't advance, y no vamos a crecer. and we won't grow. Hay personas, por ejemplo, que van al gimnasio, There are people that go to the gym, se montan en la caminadora they get on y the caminan treadmill, 4 y 5 millas, and they'll walk 5 or 6 pero se miles, quedan en el mismo lugar. but they stay in the same place as they walk. Cuando la iglesia está enchivada, estancada en Arán, When the church is stuck in Aran, uno siente que está caminando, sudando, trabajando a puro pulmón, a pura fuerza, y uno piensa que está avanzando, you feel like you're working, like you're moving forward, that you're using all your strength, and you think you're advancing, pero en la realidad but in reality, está en el mismo lugar. it's in the same place. Tú dices, caminé 4 millas, You said, I walked 4 miles, pero está en el mismo lugar. but you're still in the same place. Hay personas que están en esa misma There condición, are people that are in the same condition. están avanzando, They're advancing, están sudando, they're sweating, están haciendo un montón de they're cosas, doing a lot of things, pero están en el mismo lugar. but they're in the same position. Diga, hay que salir de Arán. So you have to come out of Aran. Primero hay que salir First, de you Mesopotamia, first have to come out of Mesopotamia, de esa mentalidad parasitaria. of that mentality that paralyzes you. Y luego And then hay que tomar la decisión you have to make the decision de salir de Arán. to come out of Aran. No me conformo con menos, diga, no me I won't be conformo con conformed with menos. less. I will not be conformed Lo with que less. Dios ha hecho ha sido hermoso, What God has created is great, pero beautiful. no es mi destino final. But that's not the last destiny. Diga conmigo, no es mi Say, destino final. that's not my last Diga, destination. mi destino final My last es destination, más grande que eso. it's greater than that. Es un destino de bendición. It's a destiny of blessing. Dios me va a prosperar. God is going to prosper you. Dios me va a bendecir. God is going to bless you. Oye lo que dice la palabra. Look what the word says. Oye lo que dice la Look at what palabra. it says. Aleluya. A fin de que no os hagáis perezosos, At the end, that you are not grow do not grow weary, sino imitadores de aquellos but be imitators of those que por la fe y la paciencia that through faith and patience heredan las promesas. inherit the promises.
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Because when God gave the promise to Abraham, oído con esto, hear with this, listen to this. porque Dios le ha dado promesa a esta Because casa God has given the church por el promises Espíritu Santo. through the Ustedes Holy tienen Spirit. promesas. Their promises. Dice que Dios It said that God le hizo una promesa a Abraham made Abraham a promise, y no pudiendo jurar por otro mayor, and not to be able to swear by someone juró greater. por sí He swore mismo, by himself, diciendo: de cierto te bendeciré saying that for surely I will bless you con abundancia with abundance, y te multiplicaré grandemente. and I will multiply you Y greatly. habiendo esperado And after waiting con paciencia, with patience, alcanzó he reached la promesa. the promise. El Señor le ha dado promesa por el Espíritu Santo a esta Lord has casa. been given promises by the Holy Spirit, Y ustedes lo han percibido en el mundo espiritual. and you have perceived it in the spiritual realm. Ustedes no están ciegos. You're not blind. No deben sorprenderse por lo que Dios va a hacer. Don't be surprised by what God is going to do, Porque Dios, antes de hacer algo, siempre lo revela. because God, before doing something, Y he se lo always dice a reveals sus it, siervos, los profetas. and he shows it to his prophets No hará first. nada Jehová el Señor Is there something that Jehovah sin God que primero se lo revele a sus siervos, los profetas. would not do before he revealed it to his servants, the prophets? Así que ustedes ya saben So you already know lo que van a recibir, what you're going to receive, porque el Espíritu se lo ha dicho. because the Spirit has El told you. Espíritu le ha dicho lo que va a acontecer. The Spirit has told you what's going to occur, Y se está acercando esos días. and those days are drawing Y near. ahora estoy hablando como profeta de Dios. And now I'm speaking as a prophet of God. Dice el Señor: The Lord estoy a says, punto I'm about to de derramar sobre vosotros pour upon you mi bendición. my blessing. Se están acercando aquellos días Those days are drawing near, de cumplimiento de todas esas a promesas. fulfillment of all those promises. Dios le ha prometido a esta iglesia God has promised His church llevarla a un nuevo nivel, to take it to a new level de bendición. a new level of blessing. Aquí hay personas que tienen un buen tiempo, There are people that have been here for a while. tienen un buen tiempo en la They iglesia. have a good time in the church. Hay A personas while. que han vivido momentos duros, There are people that lived a hard time, momentos de escasez, moments of lack they have lived. pero el Señor le dice hoy: But the Lord tells them today, voy a llevarte I'm going to take you a la abundancia to the abundance y a la sobreabundancia. and to the overabundance. Voy a entregar a tus enemigos I'm going to give your enemies, bajo la planta de tus pies. I'm going to put them under the Le bottom of your entrego feet. a esta iglesia I give this church a todos sus enemigos. all its enemies. Ay, 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 ay. Aleluya. 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 Lo que Dios le ha dicho lo va a cumplir. What God has said, He will fulfill. Y le voy a explicar por qué. And I'm going to explain to you why. Hay dos cosas inmutables There's two things that are immutable, en la que es imposible in which is impossible que Dios mienta. for God to lie. Número uno, las promesas. Number one, the promises. Número dos, los juramentos. Number two, the judgments, Él le the prometió a laws. esta casa, He promised to the y house, póngase de pies. and stand up. Él le prometió a esta casa He promised this house llevarla to take it a la abundancia to the abundance y a la and to sobreabundancia. the overabundance. Él le ha prometido He has promised bendecirlo. to bless, Y no solo prometió bendecirle, and not just promised to bless, sino que juró, dice la palabra. but He swore, it says. Él juró por sí He mismo. swore by Himself, Él no juró por nadie más. by no one else. Por nadie más. But by no one else He Él swore. juró por sí He mismo, swore by Himself, to Himself. diciendo: de cierto te bendeciré. He said, for surely I will bless you. Te bendeciré con I abundancia. will bless you with abundance. Te multiplicaré I will grandemente. multiply you greatly. Todo lo que te he prometido, dice Dios, Everything that I promised, the Lord lo said, voy a hacer. I will fulfill. Todo lo voy a hacer. Everything, I will do it. Todo lo voy a hacer. Everything, I will do. No lo dudes ni por un segundo. Don't doubt it, not even for 1 second. Así como saqué a Abraham de Mesopotamia, Just like te I took saco a ti de la Abraham zona de confort. From Mesopotamia, I take you out also from conformism. Así como saqué a Israel de la tierra de Egipto, Just también like I te saco a ti. Israel out of Egypt, I also take you out.
Así como saqué a Rula Moabita de Moab, también te saco Just like I a took ti. the lady out of Moab, I also take the church out of Moab. Te voy a sacar de esa zona de escasez. I'm going to take you out of that zone of lack. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Listen very well what I'm saying. Yo no he venido aquí a emocionarte. I did not come here to move you emotionally. El que me conoce sabe He who que knows me cuando Dios me da una palabra me la da específica. know that when God gives me a word, He gives me a specific word. Porque la palabra profética que Dios ha puesto en mi labro Because the prophetic word that God's put on my mouth, es una palabra para que se cumpla en lo inmediato, it's a word that may be fulfilled immediately para producir un aceleramiento en el mundo to espiritual. produce an acceleration in the spiritual world. Y Dios me dijo And God told me, que este es el tiempo de la bendición para muchos. this is the time of blessing for many. Dígale al que está a su lado, este es tu tiempo. So the person next to you, this is your moment, your time. Y por eso Dios te ha sacado de Mesopotamia. That's where God has taken you out of Y Mesopotamia. por eso Dios te ha sacado de Egipto. And that's why He's taken you out of Egypt. Y por eso Dios te ha sacado también de Moab. And that has taken you out of Moab. Porque ahí tú no puedes crecer. Because there you could not grow. Tú no puedes crecer ahí. You can't grow there. Amén. Le damos gracias a Dios We thank God. porque todo lo que el Señor me ha permitido profetizar Because everything that God has permitted me to prophesy se ha cumplido. has been fulfilled. Y ese es el sello del profeta, que lo que profetice se cumpla. And that's the sign of a prophet, that the prophecy may be fulfilled. Quien le está hablando es un milagro de Dios. That what He's speaking is a miracle of God. En el año 1976, And in 1976, en la ciudad de Barahona, República Dominicana, donde vivimos, in Republic of Dominica, where I live at, existía en ese año una guagua gigantesca there was a large bus. conocida como la guagua del Batey. It was known as the bus of Batey. A esa guagua se le fueron los frenos And that bus, the brakes failed. y chocó contra la casa donde vivían mis padres. And it hit against the house where my parents Mi lived. madre estaba embarazada My mother was pregnant. y yo estaba en el vientre. And I was in that womb. Ella pensó que mi hermana mayor, que estaba en una cunita, había muerto. She thought that my sister was older, was in the Ella carriage, cayó en shock. had died. Ese día le llegaron los dolores, la llevaron al hospital That day, they took her to the hospital. y ese día me dio a luz. And that day, mother also gave birth to me. Me dio a luz de 8 meses. At 8 months, she gave birth to me. En ese tiempo no existía la incubadora, And that day, they didn't have incubators back then. ni existían los avances médicos que existen hoy en día. They didn't have the advancement in medicine like they have now. Y nací con múltiples problemas. And I was born with a multitude of problems. Nací con un problema en el cráneo, problema en la piel In the cranium, I had a problem. In my skin, I y had un a problem. problema congénito en la lengua. And also had a problem in the tongue. No podía hablar. I wasn't able to speak. A medida que iba creciendo, se As iba agudizando el problema. Started growing, it became worse. Se pensaba que con operarme eso se iba a solucionar. They thought that with operating, that would cure it. Y me operaron 2 veces y el And the- problema continuaba. And they operated me twice, and the problem continued. A la edad de 4 años At the age of se me 4, abrió el mundo espiritual The spiritual world opened to me, y yo comencé a ver demonios, and I began to see demons, demonios espantosos. scary demons. Hoy en día los médicos dirían tiene un problema neurológico. Today, the doctor will say you have a problem, a mental Hoy en problem. día dirían eso es un problema esquizofrénico, They'll say that's psicológico, a psicosomático. psychological, a schizophrenic problem. They would say now, pero era que Dios me había escogido como profeta a las naciones. but it's that God had chose me as a prophet Y to the yo nations, no lo sabías. and He did not know it. I did not know it. Y en múltiples ocasiones dormí con mis padres And in multiple occasions, I would sleep with my parents porque los demonios me infundían miedo, because the demons would bring fear to me. me infundían temor. They would bring terror to me. Yo veía a los demonios con los brazos largos y deformes, I would see the demons with the long arms and disformed, con el rostro deforme. with their appearance being deformed.
Y duré muchos años, And many years passed like that. alrededor de 5 años, At the age around 5, continuamente mirando esas imágenes. continually I would see those images. Yo pegaba unos gritos. I would scream at times. Todo el mundo se despertaba. Everybody would wake up. Le señalaba a mis padres lo que estaba mirando, I would show to my parents what I was seeing, pero solamente lo miraba yo. but I was the only one who would see it. Ellos no miraban absolutamente They nada. wouldn't see anything. Y un día, cuando yo tenía 9 años de edad, And one day when I was 9 years of age, entró a mi habitación into my room, un personaje diferente que al que hasta ese momento yo estaba mirando. a different personality at that moment than the ones Porque that I had cuando ese seen. personaje entró a mi habitación, And when that personality came into my room, tenía un vestuario tan he resplandeciente had a clothing that was so splendid, que iluminó toda mi habitación oscura. It illuminated my whole room that was dark. Y se acercó a mi cama, yo estaba despierto. And he drew near to my bed and I was awake. Yo pude ver su rostro tan resplandeciente como el sol cuando está en su fuerza. I would see his whole presence and it was so splendid. It was like the Y sun, me a dijo, bright yo star. soy Jesús And he said, I am Jesus. y he venido aquí para sanarte. And I have come here to heal you. Y con este dedo índice tocó mi lengua y me dijo, te desato la lengua para que predique mi palabra. And with this finger index, he touched my lip, my tongue. Te and said, I desato loosen la your tongue lengua. so you could give my word. Te desato la lengua I loosen your tongue, he said, para que predique mi so you palabra. could preach my word. Y a partir de ese momento sucedió algo extraordinario en mi vida. And from that moment, something extraordinary happened in my life. Nació el deseo natural de yo buscar a Dios. The natural desire to seek God was Eso birthed. fue un impacto para toda mi familia. It was an impact for all my family. Mi familia iba a una iglesia My family went to a church, tradicional a traditional church, que no creían en la manifestación del Espíritu Santo. that didn't believe in the manifestation of the Holy Spirit. Y el Señor me sanó por completo. And the Lord healed me totally. Y no solamente eso. And not just that. Cuando tenía 10 años de edad, When I was 10 years of age, en una escuela bíblica, in a Bible school, de repente yo trato de hablar normalmente en español I tried to speak normally in y Spanish. comienzo a hablar en lenguas. And then I started speaking in tongues. Yo me tapaba la boca pensando, se me devolvió el milagro. I would cover my mouth saying, oh man, my Se me mouth está messed up again. enredando de nuevo la My lengua. tongue is already getting mixed up again. Me volvió el problema neurológico, My pensaba yo. neurological problem came back, I thought. Y cada vez que intentaba hablar en español, hablaba en And every time I lenguas. tried to speak in Spanish, I would speak in tongues. Y no podía hablar en español. And I couldn't speak in Spanish. Y de repente yo veo que los demás muchachos que estaban a mi alrededor estaban compungidos y llorando. Era el Espíritu Santo Then all of a sudden I see all the youth around me and they were next to me que and they estaba were trabajando crying. con todo el grupo. It was the Holy Spirit. Y yo duré casi 24 horas hablando en lenguas. And I spent almost 24 hours speaking in Y tongues. así comenzó nuestro ministerio. And that's how our ministry began. Nuestro ministerio profético en lo sobrenatural de Dios. Our prophetic ministry and the supernatural things of Las God. iglesias pentecostales comenzaban a invitarme And that's how the church began to para invite que me yo to the gospel testificara churches. lo que Dios había hecho en mi vida. So I could share what God had done A in la my edad de life. 12 años comencé formalmente nuestro ministerio. At the age of 12, we began our A la edad ministry. de 14 años comencé a dar cruzada de fe, cruzada de milagros. At 14, we began our crusades of Y miracles ya and faith. llevamos más de 35 años predicando el evangelio del reino de Dios And it's been more than 33 years preaching the gospel of the en kingdom of todas las God. naciones. In all the nations. En todas las In all the naciones. nations. Y Él sigue manifestando su gloria. And I've been showing forth His glory. En estos días hemos visto a Dios And these days we've seen God desapareciendo hernia de los cuerpos. take the hernia from the bodies. Hemos visto a Dios sanando la diabetes. We see Him heal Hemos diabetes. visto a Dios sanando la presión arterial. Send the people who have Hemos diseases. visto a Dios sanando el reumatismo. With the autism, He's Hemos been visto a healing. Dios poniendo huesos donde no hay. Also putting bones where there was no Hemos visto bones. gente soltando silla de ruedas, Also those that were in wheelchairs soltando lifted up. muletas. Lifting the Porque la mano things de loose. Jehová no se ha cortado para hacer milagros. Because the hand of God has never been short to do Ay, 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 miracles. ay, ay, ay. Y catala ramasaya. Dios sigue haciendo milagros hoy. God continues doing miracles today. Para Él no hay nada For Him, there's imposible. nothing impossible. No limite a Dios con tu mente. Don't limit God with your mind. No limite a Dios con tu forma de pensar. Don't limit God with the way of Él thinking. es real. He is real. Él lo sigue haciendo hoy. He continues doing it today. Había un joven ahí A young man en Queens, Nueva York. in Queens, New York. Él estaba muy abrumado He was very in much turmoil porque no se podía poner t-shirt, poloché muy pegado porque tenía una pelota muy grande en el estómago. He put clothing too good because he had a ball right on his stomach. Andaba cubriéndose He con would cover it
abrigo bien grande. with a big coat. Y en un servicio de milagro que tuvimos en estos días en Queens, New York, And a service we have in Queens, New York, a miracle service we had. le ordenamos a esa pelota de grasa que desapareciera. We commanded that ball that was in his stomach Y to en disappear. cuestión de segundos el Señor la desapareció. And in a few seconds that disappeared. A veces nosotros limitamos a Dios con nuestra mente. Sometimes we limit God with our Y como la mind. ciencia está tan avanzada, no queremos depender de la fe. And since science is so advanced, we don't want to depend on faith. Pero aunque la ciencia está avanzada, But though science is advanced, hay enfermedades que los médicos han sido incapaces de sanar. there are sicknesses that the medical industry cannot heal yet. Y te mantienen como un fármaco durante todo el año. And they'll give you pharmacies and pharmaceuticals all year. Por ejemplo, los médicos te dan pastillas para mantener el azúcar For example, normalizada, controlada. the doctors will give you medicine to maintain your blood pressure. Pero todavía ellos no han sido capaces de erradicar la diabetes. But they still cannot eradicate diabetes. No han sido capaces de normalizar la presión arterial. They haven't been able to heal the Pero Dios blood lo hace pressure. al instante. But God does it in an instant. Al instante. In an instant, Dios lo hace. God does it. Bien, Dios God also, hace que tú puedas prosperar de manera sobrenatural. He does it that you can prosper supernaturally. Aquí hemos visto a Dios entregando casas, I've seen God give houses, entregando autos nuevos, giving automobiles, new automobiles. dinero en cuenta bancaria de manera sobrenatural comienzan a aparecer. Money in bank accounts just begins to appear. Dios va a llevar esta iglesia a esa dimensión God de is going to fe. take this church to that dimension. Dios va a llevar a esta casa a esa dimensión de fe. God is going to take that church into that dimension of faith. Y yo quisiera que los pastores de esta casa pasen al frente. And I would like the pastors of the church to come to the front. Y yo quiero que abran sus manos, You can open your hands. porque la unción desciende por la cabeza, Because the anointing begins from the head. baja por la barba It comes down the beard. y llega hasta el borde de su vestidura. And it comes down to the border of his clothing, of his robe. Y Dios me ha traído a esta casa And God has brought me to this house, que no estaba en mi agenda, which wasn't in my agenda. en cuya presencia estoy, The Lord liveth in whose presence I am. que yo no conozco ni a sus pastores ni a ninguno de ustedes. That I don't know your pastors or any of you. Él We met through WhatsApp. me llamó, He called me the first time. no conocía el número, I didn't know the number. luego me llamó la segunda Then he vez called me a second time. y me dijo, soy el pastor And he told me, I'm pastor. donde usted va a predicar mañana. Y yo, And what you're going to preach tomorrow. bendiciones. I said, blessings. Esa fue la conversación que That was the only tuvimos. conversation we had. Es mi primera vez en esta It's casa. my first time in this house. Y qué bueno, porque como no estaba en la agenda, And it's how wonderful because it qué wasn't in bueno the que agenda. Dios puso esta casa en la agenda. It's good that God put this in the agenda. Y es que Dios va a marcar esta iglesia And God's going to grow the church. y va a producir un antes He's going to produce y un después. a past and an after, a before and an after. Están a punto de cumplir sus 10 años de aniversario. You're about to fulfill your 10 years. Y a partir del año 2026, próximo año, And from year 2026, puedo ver en el espíritu I can see in the spirit que las cosas van a comenzar a fluir de forma diferente. that things are going to begin to flow differently. Puedo ver que el Señor coloca recursos importantísimos en las manos de ellos. God put in resources, very important resources in their hands. Y la experiencia me ha mostrado And experience has que cuando Dios comienza a bendecir a los padres de la casa, taught me that when God blesses the fathers of the entonces house, los hijos comienzan a ser bendecidos, then the children begin to also be blessed. comienzan a ser prosperados. They begin to be prospered. Y es lo que Dios me está mostrando. And it's what God is showing. Dios me está mostrando God is showing me no solo un edificio nuevo, not just a new building, porque el año 2026 se va a convertir en el año de propiedad, because in the year 2027 is the year of donde property. van a comenzar a adquirir propiedades Which you- en plural. You begin to acquire properties, more than one, properties. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. Listen very well what we're telling you. Comienza un movimiento en el mundo espiritual A movement begins in the spiritual realm.
Y Dios comienza a acelerar las cosas. And God begins to accelerate things. Y el que no se ha comprometido debe comprometerse. And he who has not committed or given themselves in Porque should. tu bendición está ligada al compromiso. Because your blessing is connected with also your Y hoy compromises. Dios va a desatar en esta casa God was going to loosen in this house una unción financiera. of financial anointing. Una unción A financiera. financial anointing. Amén. Gloria a Dios. Berrocal, ¿quién es? ¿Tú eres Berrocal? ¿Quién más tiene ese apellido acá? Who else? Solo tú. Mira lo específico que es Dios. How specific God is. Solo tú. Mírame, mujer. Ese dinero que está retenido es desatado ya. Dios me mostró la palabra aprobación. A la familia pastoral, el Señor comienza a aprobarle unos recursos. Yo ni el nombre de sus pastores sé. I don't even know your pastor's names. Amén. Cuando el varón me recibió, yo pensaba que era el pastor. When the man met me, I thought he was the pastor. Y Dios me dice, pastores, God tells me, pastors, que el tiempo de la escasez termina hoy. that the time of lack ends today. El desierto termina hoy. The desert ends today. El desierto termina hoy. Desert ends today. Y hoy es el día de la bendición. Today is the day of blessing. Hoy es el día en que yo voy a marcar en esta casa un antes Today is the day that I y mark un después. in the house a before and an after. Un antes y un después. A before and an after. Espíritu de Dios, te doy gracias. Y escuchen bien, And listen, es tan grande lo que Dios comienza a hacer en esta casa. Estoy hablando en términos financieros. it's so great what God is doing in this house, and I'm talking about financial terms. No todas las veces Dios me pone a hablar de las finanzas. I don't speak about finances all the time. Sin embargo, en esta ocasión Dios me está poniendo a hablar de lo financiero, de lo económico. But in this time, this season, God is telling me to talk about the Porque finances. había algo que estaba retenido. Because there was something that was being held. Y veo en el espíritu cómo se rompe. And I see in the spirit how it is broken. Algo se comienza a romper. Something begins to get broken. El Señor me trajo aquí como profeta a activar tus finanzas. The Lord brought me here as a prophet to activate your finances. Negocios que están estancados serán liberados hoy. Businesses that are stuck will be loosened today. Finanzas que están estancadas serán Finances liberadas hoy. will be loosened today. Recibe el toque de Dios. Recibe el toque de Dios. Y yo quiero orar por todos los hombres y mujeres de negocios. And I want to pray for all the business and women that are in business. Todo el que tenga un negocio, All un the ones emprendimiento, that have a business, some form of business. que pase corriendo adelante, I que want pase you to come to corriendo the front. adelante. I want you to come to the front. Manifestará. Oh, Yahweh. Pasa, rapidito. Come to the front. Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Dios me está mostrando, yo vengo de otra cultura I come from another culture. y Dios me está mostrando And God is showing me
Un apellido rarísimo, Penalver. Le pregunté al pastor eso que A name Ben Albel. ¿Quién tiene ese apellido? Who has that surname? Ay, santo, Ben ven, Albel. paso. Ben Albel. ¿Y tu esposa dónde está? And your wife. Pasen los dos. Come to the front. No se asuste, a medida que vayamos fluyendo, si yo me muestro un número de ID, no se asuste. Don't get scared if God put your name. A los 4 años, el Señor me abrió el mundo espiritual, me muestra nombre, apellido, dirección de casa, After 4 years, God ID, opens the enfermedades. Spirit will shows me names, Eso se llama diseases, dones de sicknesses. revelación, This palabra is de conocimiento, de the word ciencia. of knowledge, the word of science, revelation. Escuche bien, cuando Dios Listen, señala a alguien con una palabra específica es para que se cumpla de forma rápida. God signals a person with a word specific. It's because it could be fulfilled quickly. Esa es la forma de Dios usarme That's the form in which God uses me para su gloria. for His glory. Por ejemplo, hay un tipo de profecía Because there's a type of prophecy que es para edificación, that's for edifying, exhortación exhortation, y consolación. and consolation, consoling. Es una profecía bastante personal para consolar y It's a very edificar a una persona. Personal to edify, to O a una console a congregación. person, or for a congregation. Pero Dios me da palabra específica y corta But God gave me specific and short words para marcar un antes y un después. to a mark of before and Y after, para acelerar and to accelerate el cumplimiento de algo que ya Dios te ha dicho en el the pasado. fulfillment of God, what God has already told you in the past. Amén. Amen. Y todos estos años aquí en Estados Unidos Dios me ha venido usando de esa forma. And all the years here in the United States, that's how God has used me. Porque Dios me dio una palabra y me dijo, quiero que saque a mi pueblo God gave me a word. I want you to bring my de people, la escasez to bring him out of the lack y de la estrechez. and of the littleness. Y Dios a ustedes le va a sacar de la escasez And God's going to take you out of the lack, y de la estrechez. and He'll give you abundance and stretch forth more. ¿Y sabe por qué Dios lo hace? And you know why God does it? Porque ustedes se han mantenido trabajando tras el telón. Because you have been continually working. Se han mantenido trabajando donde nadie le ve. You have been working where nobody sees you work. Y Dios premia a los que son And fieles. God rewards those that are faithful. Dije que Dios premia a los que I son said God fieles. rewards those that are faithful. Aleluya, aleluya, aleluya. Y veo la palabra progreso. And I see a word, progress. Progreso. Miren los Progress. dos. Dios le da un negocio propio. God gives you, He's going to give you a business. Es tanto lo que Dios comienza a hacer It's so great what God is going to begin que to do. Dios comienza a multiplicar todo en su casa. That God begins to multiply everything in your house. Veo cosas viejas que ustedes sacan I see old things that you have. y Dios mete cosas nuevas. And God takes out and put new things. Un aplauso fuerte al Señor, que Dios está aquí. Give the Lord great applause. Dios está aquí, Dios está God is aquí. here. God is here. Tómense de la mano. Hold your hand. Voy a orar por ustedes ahora. Pray for Los hombres de negocio, ¿dónde están? Levanten sus manos. the men of business. Where are you? Ok. Aleluya. Pasen por acá, por este lado. Come here to the side. Dios me mostró que hay negocios que estaban estancados. God has shown me that the business that were stuck, Digo que estaban estancados porque a partir de este momento they were stuck because from here on forth, se va a producir un aceleramiento. there's going to be an acceleration. Amén. Aleluya. Días. Days. Diaz. The name Diaz. ¿Quién es Díaz? Who's Diaz? Usted. Yes. Ve que Dios es específico. See how God is specific. Ven acá. Come to the front here. Tú tienes un corazón de oro. You have a heart of gold. Miren este hombre todos. Look at this man, everybody. Dios lo va a sacar de la miseria. God is bring him out of the lack. Tu familia está aquí, tu familia. Is your family here? ¿Qué pasa en la familia? Tell your Venga. family to come to the front.
yo voy a reprender el espíritu de miseria. I'm going to rebuke the spirit of lack. Porque la miseria es un espíritu. Because lack is a spirit. Poverty. Y ese espíritu el Señor se lo revela a los profetas. And that spirit, God reveals it to the prophets. Y el profeta tiene la autoridad delegada por el Padre para reprender la miseria. And the prophet has the authority given by the Father to rebuke poverty. Y hoy eso es lo que pasa contigo. And that's what happens today. Quita mashandara basaya. Todo espíritu de escasez, todo espíritu de miseria, yo lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro una activación financiera en esta familia. Toda temporada de escasez y de tristeza se va, y un manto de alegría y de progreso desciende sobre tu vida. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Aplaude al Dios que vive, aplaude al Dios que vive, aplaude al Dios que vive. Praise Him, praise Him, praise Him. Aplaude al Dios que vive. For the Lord that lives, God that lives. Lo demás, All the businessmen, please, all women, come to the front. ¿quién tiene una empresa que tiene que ver con construcción? Ven acá. Vi un contrato ahora mismo importantísimo. ¿A qué se dedica tu empresa de construcción? Renovaciones y business management also. No sé lo que es eso. No hablo nada de inglés. Renovaciones y manejar edificios para otros dueños. Dios me mostró contratos firmados. Trae la ofrenda aquí, porque eso es rápido. Tú lo vas a testificar aquí huyendo. Contratos. Mira lo que tú vas a hacer, que yo lo vi. Ya yo lo cogí y te lo voy a pasar. Quita sanda. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Y Masama Katala Ramasab. Recibe la bendición en el nombre de Jesús. Recibe la bendición. Recibe la bendición ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Vengan, pasen todos. Veo una activación. Estoy mirando una activación. Una activación. Una activación. En el nombre de Jesús. De Jesús, abre la mano. En el nombre de Jesús, abre la mano. En el nombre de Jesús. 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 A todo lo que ustedes le pongan la mano será bendecido y será prosperado. A todo lo que tú le pongas la mano será bendecido y será prosperado. Amén. El profeta ve en cuadro y en figuras. Y veo que el Señor en esa área le bendice. No sé, pero Dios se ha cogido con bendecir económicamente aquí en esta casa. Dios va a sanar también a los enfermos. This house financially, but God's going to heal the people in this house also. Iris, iris, Iris. Hallelujah. iris. Ay, santo. Le dijiste a Dios, Señor, háblame a mí. La familia de esta mujer, que pase con ella, por favor. No están aquí. Iris. Iris.
tus lágrimas en el mundo espiritual. Vi tus lágrimas. ¿Usted sabía que Dios organiza todo? You know that God organizes everything Y Dios regulariza todo. and God regulates everything also. Todo el que está esperando un proceso migratorio, All that are waiting for some immigration process, yo quiero que pase en este momento I porque hay want una you unción para eso hoy. to come to the front. We have an anointing for that today. Venga. ¿Tú estás esperando un proceso migratorio, Iris? Iris, ¿tú estás esperando un proceso migratorio? Dios es específico. ¿Tú estás God viendo? is specific, you see? All that is waiting for immigration papers. Mira lo que yo vi como profeta. Yo la Look vi what I saw as a prophet. ante la presencia del Padre postrada llorando. I saw her before the presence of God Y crying. vi al Señor que me dijo, llama a And I saw the Iris. Lord saying, call Edie's. Ok, yo Call llamé her a out. Iris. So I called out Edie's. Cuando me paro aquí al frente a ella, When I el stand here Señor in me front of habla her, de un proceso migratorio. the Lord tells me of a process, of immigration process. Pero But Dios no solo God va a resolver los papeles migratorios de ella, not porque only es un is going milagro to que do Dios va a that, hacer, which is a miracle that God's going to do, sino que va a resolver el proceso de todo el que está aquí. De but the todo. process of all that are here today. Así que aprovecha esta atmósfera y esta unción y pasa corriendo. So take advantage of this atmosphere. Take advantage Pasa, of this anointing. pasa, and pasa. come to the front. Come to Pasa, the front. pasa. Come to the front. Take advantage of the anointing, of the atmosphere. Vengan todos. Come on, come on. Diga conmigo, de Jehová Say with me, Jehovah. es la tierra His is y the su earth plenitud, and the fullness thereof, el mundo the earth y lo que en él habita. and those that abide in him. Pídeme Ask me, y te daré por and herencia I'll give unto you as an inheritance las naciones the nations, y como posesión suya and as a possession los confines de la the tierra. ends of the earth. Y hoy Dios aprueba esos And papeles. today God approves those papers. Dios hoy aprueba He ese proceso. approves that process. Dios lo aprueba hoy. God approves it today. Hoy 7 de Today, diciembre, 6th of December, año 7th of December, 2025. 2025. Fuego de Dios. Iris, el Señor te ama y te abraza. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Ay, santo. Aleluya. Magalis. Magalis. ¿Dónde está? Dios me está mostrando un aumento salarial para ti. Ven acá, mi hija. ¿Dónde tú trabajas? Asistente médico. Asistente médico. Medical assistant. Dios me está mostrando God is un showing me aumento an increase, de salario. a salary increase, Las horas. the hours. Mírame, mujer. Te veo contando mucho dinero. I see you counting lots Mucho of money. dinero. Mucho, Much mucho. of finances. ¿Cuál es tu trabajo aquí en la iglesia? Soy diácono. She's one of the deacons in the church. Es tanto el dinero que va a entrar en esta casa It's so much the finances that are going to come to this church. que los líderes van a tener que contar junto a los pastores. The leaders are going to have to sit together to count with the pastors the finances that are coming in.
Y veo mucha transferencia And I see a lot of transfers que entra de todos los lados. that comes from all places. ¿Quién es que brega con la finanza aquí en la iglesia? Who is it that deals with the finances here in church? ¿Quién más? ¿Quién más? Who else? Aparte Who de else? ella. Who else? Ven, pastora, ven. La otra, los que bregan con la finanza. Those that deal with the finances here in the church. Venga. Oh my God. Tómense de la mano. Grab your hands. Dios me dijo, te trae a esta casa para que desate las finanzas. God told me I brought to this church so you can Desde loosen que the comenzamos finances. fue en ese orden espiritual. There's an order in the spirit. Y si ella va a contar mucho dinero, ¿de And if- dónde saldrá ese dinero? And if she's going to count all that finances, where that finance is going to Pastor, ¿de come from? dónde sale el dinero? Where that finance is going to come Haga from? así, de mi bolsillo Go like that. Say, saldrá. from my wallet it will come from. Es decir, que lo que viene para esta I casa know es what's coming to grande. this house is great. Es grande. It's great. Yo veo familias que vienen de todos los lados. I see families that coming from every place. Hagan así. Grab your hands like that. Dile, Señor Jesús, unge mi mente, Anoint my mind, mi corazón my heart, y mis manos and my hands para administrar to administer los recursos the resources y los bienes and the goods que tú nos entregas a nosotros that you give us como casa. as a house. Dame sabiduría Give me wisdom para comprar, to buy con sabiduría with wisdom para adquirir propiedades. to get properties. Y la unción que viene, dice Dios, And the anointing that's coming, God es tan says, grande is so great que lo que van a adquirir, that what you're going to acquire, la van a adquirir you're going to acquire it a precio de forma milagrosa. with a miracle power. Dios le va a enseñar a esta casa a comprar sin dinero. God will teach this house how to La buy unción que without viene tan finances. grande. The anointing that comes is that great. Ay, 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 ay. Es una unción de millones. It's an anointing of millions. Te veo próspera y bendecida. Veo que Dios le entrega a muchos de ustedes casa nueva. See, God giving many of you Carro nuevo. new houses, new cars. He's giving to Pero me. escuche esto, primero la casa de Dios. But listen to this. First, the house of the Lord. Primero se va a comprar el edificio. First, they're going to buy the building first. Y esto hago énfasis porque Dios me está diciendo que lo haga este énfasis. And God is telling me to do this emphasis Porque lo que se va a manifestar because what's going to manifest, ya comienza a manifestarse esta misma semana. it begins to manifest this week. Se está produciendo un aceleramiento ahora There's an mismo. acceleration coming forth. Se está produciendo un aceleramiento ahora mismo There's an acceleration from now on en el mundo espiritual. in the spiritual world. Amén. Thank you. Gracias, Señor. Dile, Señor, te doy gracias. Say thank you, Lord. Dile, Señor, te doy gracias Say thank you, Lord. Thank you, por los Lord, recursos. for the resources. Ay, ahora mismo vi que te cayó una bendición. The blessing just fell there. Abre la mano así. Lift up your hands. Abre la mano así. Hallelujah. Santo. Así, así. Así. La bendición. Santo, santo. 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 ¿Cuál es el líder juvenil de jóvenes? What is the youth leader? El I'm líder de also jóvenes. Arlissa. Venga. ¿Quién más trabaja contigo con los jóvenes? Sí. Padre, en el nombre de Jesús, porque yo veo muchos jóvenes que vienen a la casa. Because I see many youth coming to the Hay un house. crecimiento de la juventud. There is a growth in the youth. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Sigue adorando, sigue adorando. Sigue adorando. Keep praising, keep praising. Sigue adorando. Keep praising, keep praising. Todo el que vino enfermo que levante su mano, el que vino enfermo.
All that are sick, y raise up your necesita hands. sanidad, You want healing? cierre sus ojos ahí donde está. Close your eyes where you're at. Señor Jesús, Lord Jesus, te pido que tú toques I ask you to touch los cuerpos the que bodies están enfermos. that are sick. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, echo fuera I cast out toda enfermedad, every sickness, problemas de artritis, every arthritis problem, problema en la columna vertebral, in the columns, in diabetes, diabetes, presión arterial, high blood pressure, problemas en los huesos, problems in the bones, problema de tiroides. thyroid problem, Toque esa garganta everything for the throat. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Padre, ahora Father, now echo fuera I cast out toda enfermedad every y sickness toda dolencia and every pain. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Recibe tu milagro hoy receive your miracle today. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén amen, y amén. amen, Amén. amen. Amén. Amén. Amen. Dios le bendiga a todos. God bless you all. Dios le guarde. Y su pastor con And our nosotros. pastors with us. Un aplauso fuerte al Señor Jesús. Dele un aplauso al Señor. Come on, dáselo fuerte, fuerte. Come on, give it to the Lord.